El recibo cayó del bolsillo del abrigo de Dean revoloteando al suelo mientras le vaciaba los bolsillos antes de lavar la ropa. Me congelé y mi corazón latía con fuerza mientras leía el logo en relieve. El Ritz-Carlton en el centro de Chicago. Una estadía de una noche por 2 cargos por un total de $647. Dean y no he hecho un viaje a Chicago en más de un año, no desde que el recital de baile de Tess nos obligó a cancelar nuestros planes de fin de semana de aniversario. Mis manos temblaron mientras examinaba el recibo más de cerca. La fecha que aparece en la parte superior era hace solo 2 semanas. Había estado allí. Indianápolis ese fin de semana para una conferencia de bienes raíces o eso afirmó. Busqué en su abrigo más pistas, mi visión se volvió borrosa mientras las lágrimas brotaban. Escondido en el bolsillo interior había un vale de ballet arrugado del estacionamiento del hotel, por lo que él también había llevado su auto allí para quitarlo. Cualquier duda sobre a qué tipo de conferencia asistió el clic de la puerta principal me sobresaltó. Guardé la evidencia en su abrigo justo cuando Tess saltaba al cuarto de lavado. «Hola mamá, ¿qué pasa?» Ella me miró con esos ojos color avellana perspicaces y al instante sintió que algo estaba pasando. Forzando una sonrisa la abracé nada. Solo lavando la ropa Tess me devolvió el abrazo con fuerza, mi dulce niña inteligente, ¿cómo podría protegerla de la verdad sobre su padre? Son cosas de papá. Aquí se inclinó para agarrar su camisa de vestir. De la canasta, se lo llevaré, no, dije con demasiada fuerza. Los ojos de Tess se abrieron con sorpresa, Decir, lo tengo cubierto, ¿por qué no empiezas con tu tarea? Ella me miró con los ojos entrecerrados con sospecha, pero pareció decidir no hacerlo. Presionando más, está bien, si estás seguro, después de que Tess se fue, me desplomé en el frío suelo de baldosas. El abrigo de Dean se aferró a mi pecho mientras los sollozos. Mi cuerpo durante tanto tiempo que había ignorado sus noches en el trabajo, sus excusas sobre viajes de negocios y reuniones con clientes, pero esta evidente evidencia de su traición era demasiado para ignorarla. ¿Cómo pudo el hombre que amo, el padre de mi hijo, ser tan engañoso? Habíamos estado juntos desde la universidad. Novios en la escuela. Que surgieron de comienzos humildes para construir lo que pensé que era una vida maravillosa para 2 personas prósperas. Carreras, una hermosa casa en los suburbios, una hija a la que adoramos todavía durante quién sabe cuánto tiempo. Dean nos había estado mintiéndome, no soy ingenuo, sabía que la tensión de criar una familia mientras equilibrábamos 2 exigentes había creado distancia entre nosotros últimamente. El romance espontáneo, la fecha de las escapadas, esos se habían quedado en el camino a medida que aumentaban las responsabilidades, pero nunca imaginé que Dean cedería a la tentación y rompería los votos que habíamos hecho ante Dios. Mis mejillas ardían de humillación por lo ciego que había estado. Las estaban todas ahí y si tan solo hubiera abierto los ojos, su comportamiento evasivo las noches en que decía que trabajaba hasta tarde pero nunca pude comunicarme con él en su celular, su repentino interés en vestirse mejor y estar más en forma, debería haber escuchado la voz molesta en mis entrañas diciéndome. Algo andaba mal en mí. Con mi matrimonio, pero era más fácil enterrar mis sospechas que conformarme con las débiles excusas que le ofreció a Marlene Hart. Mujer de carrera exitosa en la superficie, pero ya no era un fracaso tonto como el de un avestruz como esposa. Decidí que la ira reemplazaba el herido, llegaría a la verdad y si Dean hubiera. Nuestros votos sagrados habría consecuencias para él y para la mujer a la que le había sido infiel. Ya había terminado de ser el último en saber sobre mi propia vida. Este desmoronamiento fue solo el comienzo de un largo camino. Los siguientes días me concentré en mantener un aire de normalidad alrededor de Dean y Tess mientras en secreto más evidencia de su infidelidad. Inicié sesión en la cuenta de correo electrónico vinculada a su número de viajero frecuente y descubrí reservas para estancias en Chicago, Kansas City y San Francisco durante el supuesto viajes de trabajo. Mi jefe Brandon debe haber notado mi comportamiento distraído en la oficina. Todo está bien, Marlene, pareces un fuera de lugar últimamente. Puse una sonrisa educada, solo algunas cosas familiares con las que lidiar, pero me estoy manejando. Brandon me dio unas palmaditas en el hombro para consolarme.
Avíseme si necesita algún día personal o cualquier cosa que la familia tenga que ser lo primero si tan solo él supiera la verdad sobre la perfecta situación. Mi familia. Dudaba que alguno de mis colegas se sorprendiera al saber que Marlene Hart, estaba siendo engañada por ella. Esa noche, esposo, decidí finalmente aclarar las cosas con Tesse. Si la red enredada de Dean continuaba desenredándose, ella merecía saber por qué llamé a la puerta de su habitación antes de entrar. Hola cariño, ¿podemos? ¿Un minuto? Tesse levantó la vista de su tarea masticando el final. De su bolígrafo, seguro que pasa, me acomodé en el borde de su cama sintiendo una punzada por lo adulta que se había vuelto mi pequeña a los 16 años, ella misma era casi una mujer. He estado lidiando con algunos problemas relacionados con tu padre. Y creo que es hora. Te llené en sus ojos se abrieron un poco pero no parecía del todo sorprendida, ¿vale? El otro día encontré evidencia que parece sugerir que él pudo habernos sido infiel. Tesse se quedó en silencio por un largo momento antes de finalmente hablar. ¿Sabes? Escuché algo en la oficina de papá hace un par semanas, tal vez esté relacionado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué escuchaste? Estaba esperando que papá terminara una reunión para poder ir a cenar. Su colega Ronnie entró en su oficina y comenzó a reírse de cómo lo había hecho papá. Algo dulce y exótico además. Luego dijo que iban a ir al Ritz este fin de semana para un trato especial con un par de chicas. Una ira candente me invadió ante las vulgares palabras de Ronnie al pensar en Dean con una prostituta de mala calidad en ese hotel. Pero mantuve un tono tranquilo por el bien de Tesse. Veo bien, eso ciertamente se alinea con lo que descubrí. Sus ojos brillaban con lágrimas. No. Así que es cierto que papá ha estado engañando. Acerqué a mi hija en un fuerte abrazo decidido a permanecer fuerte para ella incluso como mi propio corazón. Se rompió en pedazos. Desafortunadamente toda la evidencia sugiere que ese es el caso. Lo siento mucho, cariño, no merecías que esto le pasara a nuestra familia. Tesse olfateó contra hombro, pero, ¿por qué mamá nos haría esto después de todo por lo que te has sacrificado, él en su carrera? Esa era la pregunta del millón. ¿No era así porque los hombres que parecen tenerlo todo todavía desperdician el amor y la confianza de su familia por emociones baratas? Acaricié el cabello de Tesse con dulzura. Tengo una respuesta, niña, pero lo que sí sé es que podemos superar esto juntos, estaremos bien. Quise decir las palabras como una promesa tranquilizadora al mismo tiempo que salieron sonando como una promesa de descubrir cada detalle de la traición de Dean y para hacerle pagar un alto precio por la angustia que había. A las dos personas que más amaba después de confiarle a Tesse la traición de Dean. Sentí un renovado sentido de determinación. Mi hija y yo ahora éramos un frente unido, capearíamos esta tormenta juntos y nos aseguraríamos. Su padre enfrentó las consecuencias que merecía a la mañana siguiente. Fingí un virus estomacal y llamé al trabajo usando tiempo libre para acelerar mi investigación mientras Tesse estaba en la escuela. Busqué en la oficina de Dean en casa. Mi furia aumentaba con cada nuevo descubrimiento. Tarjeta de crédito. Las declaraciones detallaban miles de dólares en gastos inexplicables, comidas lujosas, costosas suites de hotel, incluso algunos cargos indecorosos por servicios de entrega de flores en línea, por lo había estado lloriqueando y cenando con su amante, además de apostarle lo cliché que encontré un tesoro electrónico cuando accedí a la computadora portátil de Dean y recuperaron correos electrónicos y documentos eliminados. Había mensajes incriminatorios de ida y vuelta con su compañero de trabajo y supuesto compañero Ronnie alardeando de sus coqueteos extramatrimoniales, pero aún más inquietantes fueron archivos que parecían delinear un elaborado esquema Ponzi inmobiliario en el que Dean estaba involucrado y detallaban cómo él y una red de promotores y banqueros turbios había estado inflando sistemáticamente el valor de las propiedades comerciales a través de tasaciones y registros de ventas falsificados. Fue un fraude a escala masiva que generó a los conspiradores millones. Ganancias mal habidas. Esto fue mucho más allá de la mera infidelidad. Mi esposo, el hombre que yo había apoyado incondicionalmente en la construcción de su carrera, era literalmente un criminal. Me sentí asqueado por su engaño y avaricia.
Se había arriesgado a destruir a nuestra familia por su insaciable sed de dinero y gratificación sexual. Como si fallas morales no fueran suficientes. El comportamiento imprudente de Dean ahora había puesto nuestra seguridad financiera en riesgo. Él iba a pagar en más de un sentido cuando Tese volviera a casa de la escuela. Elaboramos estrategias sobre nuestros próximos pasos para su crédito. Ella se mantuvo admirablemente concentrada y decidida a heredar claramente mi naturaleza pragmática de empantanarse bien en el melodrama. No podemos dejar que papá sepa que estamos tras él, pero ella dijo con total naturalidad, no hasta que tengamos un caso hermético contra él. Asentí con la cabeza, precisamente, quiero reunir suficiente evidencia para que él no pueda ofuscarlo o deslizarse en su camino. Para no asumir responsabilidades, Tese tecleó. Teclado de su computadora portátil. Estaba pensando que podría intentar piratear el correo electrónico y las aplicaciones de mensajería de papá para ver si puedo recuperar más de sus comunicaciones. Ya sabes cómo hacerlo. No pude evitar levantar una ceja impresionada. Me encogí de hombros modestamente. Puede que me haya vuelto bastante inteligente o no para descifrar códigos. Eludir firewalls. Mi hija adolescente, la vigilante hacker secreta. Realmente no debería haberme sorprendido tanto dado su increíble intelecto y su madurez natural de predicadora. Está bien, trabaja en eso. Dije mientras tanto. Voy a consultar con un abogado sobre la protección de nuestros bienes y derechos a medida que esto se ponga más feo. Tese asintió con. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás ahora que las acciones de Dean habían destrozado a la familia que profesaba apreciar tanto ahora que estábamos en modo tierra arrasada. Para derribarlo de una manera apropiadamente épica pensé en el día en que Dean y yo nos conocimos en esa fiesta de fraternidad en la universidad. La frase cursi para que había usado su cálida sonrisa, la certeza que había sentido incluso entonces de que él era el que había tenido nuestra relación parecía bendecido desde el principio, como si estuviéramos destinados a construir una vida y un futuro perfectos juntos. En ese momento me di cuenta de que el hombre que creía conocer también era una mitológica, un espejismo que había oscurecido al verdadero Dean, un marido egoísta y engañoso y un criminal que era a punto de conocer el duro precio de traicionar a su familia. A la mañana siguiente me puse mi traje más seguro y me dirigí al centro para reunirme con ella, James, una de las mejores abogadas de derecho de Chicago, mientras esperaba en su impecable oficina adornada con elogios y títulos de la Ivy League. Diplomas. Intenté deshacerme de la persistente sensación de temor por lo que estaba a punto de poner en marcha. Ella barrió con todo su aplomo y pulido ofreciéndome una cálida sonrisa. Marlene, gracias por venir. Debo decir que tu situación es complicada. Asentí con seriedad. Se podría decir eso, pero necesito protegerme a mí y a mi hija sin importar cuán complicadas se pongan las cosas al exponer los hechos ordenados sobre los asuntos de Dean y las actividades criminales. Vi cómo la expresión de ella se transformaba de empática a perturbada. Lamento mucho que hayas tenido que soportar pesadilla, Marlene. Pero hiciste lo correcto al reunir evidencia. Ella negó con la cabeza. Tanto la infidelidad como este plan de bienes raíces, cualquiera de los dos sería motivo de divorcio y cargos potencialmente criminales. Mi estómago se retorció ante esas palabras a pesar de saber que esto era inevitable, sin importar cuánto había traicionado Dean. Yo recordé nuestros tiempos más felices juntos. Todavía amaba al hombre que solía ser, al menos. ¿Cuáles son mis opciones?, le pregunté. Ella expuso una serie de estrategias legales para proteger mis activos, asegurar la custodia total de Tese y presentar cargos penales contra Dean y sus conspiradores. Cuando salí de su oficina tenía una hoja de ruta. Incluso si el camino por delante parecía desalentador, cuando llegué a casa Tese estaba esperando ansiosamente una mirada a mi cara y sabía que la situación era tan terrible como temíamos que yo tomara. ¿Si el abogado lo expuso todo?, preguntó en voz baja. Simplemente asentí, sorprendiéndome al lograr mantener la compostura. Vamos a golpear a Dean con. Tenemos divorcio, confiscación de sus activos, tal vez incluso cargos criminales dependiendo de qué tan profundo llegue este fraude. Los ojos de Tese se ensanchó un poco, pero parecía resuelta en lugar de asustada. Bueno, hice lo que pude para ayudar a construir el caso.
Ella giró su computadora portátil para mostrarme una serie de correos electrónicos y de texto recuperados entre Dean y Ronnie, cada uno más condenatorio que el anterior. Había detalles explícitos sobre sus relaciones con varias amantes y acompañantes, pero aún más preocupantes fueron sus alardes de engañar a bancos y reguladores, lavar dinero a través de empresas fantasma y estafar a los propietarios con millones en precios de venta inflados ilegalmente. Encontré algunas grabaciones de audio crípticas que suenan como discusiones de chantaje, Tese. Agregué sombríamente, esto va mucho más allá de lo que sabíamos. Sacudí la cabeza con incredulidad y tuve que recordarme a mí mismo que esto no era la trama de una película de cable de Todrey, era la dura realidad de cómo mi vida se desmoronado de la verdad sobre el hombre que había construido una familia y un futuro. Con Dean tiene algunos esqueletos serios en su armario, murmuré, y vamos a desatar hasta el último de ellos. Unos días después Dean salió de la ciudad nuevamente en otro supuesto viaje de trabajo tan pronto como se fue. Cambié todos los códigos de acceso que envolvían las pocas posesiones suyas que permanecían intactas por sus fechorías. Fue un primer paso definitivo, aunque pequeño, hacia la recuperación de mi hogar y mi vida, cuando inevitablemente regresara a territorio hostil. Dean sabría cuán elevado sería el precio que iba a pagar. Ya no habría que mirar para otro lado. Más beneficio de la duda, lo había apostado todo al complacer su avaricia y lujuria, ahora era el momento de doblar la apuesta y tomarlo por todo lo que valía. Dean entró pavoneándose por la puerta principal una semana después, haciendo rodar su maleta detrás de él con su comportamiento habitual de Brisi, pero su expresión rápidamente cambió. Una de confusión cuando notó los cambios. Marlene, ¿por qué el código de seguridad no funciona y dónde están todas mis cosas? Entré desde la cocina, Tese a mi lado con los brazos cruzados. Nuestros pechos en un frente unido. Los ojos de Dean se abrieron cuando observó nuestros comportamientos sombríos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con cansancio. Lugar de responder. Saqué un grueso sobre Manila y lo arrojé sobre la mesa del vestíbulo frente a él. Ábrelo, dije rotundamente. Me lanzó una mirada inquisitiva, pero pareció sentir que esta no era una situación para discutir, deslizando el contenido de los sobres fuera de su rostro, perdiendo color mientras hojeaba la pila de documentos, copias de los extractos de tarjetas de crédito, correos electrónicos, grabaciones y registros financieros que exponían su enredado red de asuntos y fraudes. ¿Cómo, de dónde sacaste todo esto?, farfulló mirando entre Tese y yo desesperadamente. Tese dio un paso adelante sorprendiéndome con el robo en su tono. ¿Realmente importa, papá? Sabemos todo sobre tus amantes, tus negocios ilegales. ¿El dinero que robaste? A través de esas estafas de bienes raíces, todo está aquí en blanco y negro. Dean pareció desinflarse dejando caer la pila de documentos como si lo hubiera quemado. Abrió la boca presumiblemente para ofrecer una de sus conocidas mentiras y justificaciones, pero lo interrumpí bruscamente. No lo hagas. Incluso Tred lo niega, Dean. Pruebas de todas sus actividades ordenadas, los asuntos, el Pansy, la intriga del fraude bancario y el lavado de dinero, es toda la verdad, sin más excusas para esconderse detrás. Movió la mandíbula aparentemente perdido antes de que sus rasgos se contorsionaran en una fea burlarse. O como si fueras tan inocente en todo esto, Marlene, siempre enterrándote. El trabajo nunca más haciendo tiempo para mí. No podía creer la audacia de él tratando de culparme. Eso no es excusa para andar con otras mujeres y romper mi confianza, sin mencionar la posibilidad de arruinarnos financieramente con tu avaricia. Sacudí la cabeza con disgusto. Cualquier cosa para salvar las apariencias y evitar asumir la responsabilidad, ¿verdad? Engreído y moralista, ¿no le hables así a mi mamá? La voz de Tese sonó sorprendiéndonos a ambos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero su cuerpo fue enseñado con furia después de todo lo que ella sacrificó por esta familia mientras tú lo tirabas todo por la borda. Dean abrió la boca de nuevo, pero pareció pensarlo. La evidencia condenatoria finalmente debe haber silenciado su delirante bravuconería. Él simplemente se mantuvo firme allí, con la mandíbula apretada, incapaz de encontrar nuestras miradas furiosas. Sal, dije, sorprendiéndome de lo fría y dura que sonó mi voz, toma tu oportunidad y lárgate. Este matrimonio terminó cuando él no se movió de inmediato. Tese dio un paso adelante. Agarró la caja que contenía sus pertenencias.
Empujándolo contra su pecho con brusquedad, la escuchaste salir de nuestra casa antes de que llamara a la policía y les dijera todo lo que pareció sacar a Dean de su estupor. Agarró la caja y los hombros de su maleta se desplomaron en lo que solo podía suponer que era una mezcla de vergüenza e ira mientras caminaba penosamente por la puerta. Se detuvo y se volvió con una expresión ilegible. «¿Te arrepientes de esto?», murmuró oscuramente. «Lo teníamos todo y lo tiraste a la basura por algo». Lo interrumpí enarcando una ceja imperiosamente. «Mentiras y comportamiento criminal que pensaste que aceptaría buena suerte con eso», le cerré. Puerta en la cara, una cabalgata de emociones estrellándose sobre mi rabia, tristeza, pero sobre todo una sensación de liberación. Los grilletes de la traición de Dean se habían desbloqueado. La primera vez se me quitó el peso de los hombros cuando me volví hacia Tesse. Ella estaba sonriendo entre lágrimas. «Realmente mostramos ese idiota, a pesar todo». Me reí y la abracé con fuerza. «Lo que hicimos, ese fue solo el primer salvo en el que pusimos los primeros ladrillos. El camino para hacer que Dean pagara por sus pecados imperdonables y no había vuelta atrás. Ahora, después de echar a Dean ingenuamente, pensé que la parte más difícil había quedado atrás. Lo equivocado que durante las siguientes semanas el peso total de su traición y los caminos hacia la venganza se derrumbaron. Primero, fueron las feroces batallas legales cuando Dean luchó conmigo con uñas y dientes por la custodia de Tesse y nuestros bienes. Ella era una leona que lo enterraba despiadadamente bajo la montaña de pruebas que habíamos acumulado. Aún la perspectiva de ventilar la fea situación de nuestra familia. Lavar la ropa en la corte me puso la piel de gallina. Luego el esquema Pansy de Dean se deshizo espectacularmente, atrayendo a las fuerzas del orden. Una mañana, había un firme envoltorio en la puerta: agentes federales con una orden judicial para registrar nuestra casa como parte su investigación de fraude sobre Dean y sus secuaces. Viendo mi vida destrozados antes de que sus ojos insensibles queden grabados en mi memoria para siempre, como si esa indignidad no fuera suficiente, los reporteros pronto aparecieron en masa con historias escabrosas que detallaban los asuntos de Dean y los negocios corruptos que aparecieron en las portadas y web de chismes por el bien de Tesse. Ella estaba protegida de lo peor, pero era demasiado perspicaz para estar completamente protegida. Una noche que llegué a casa después de un día agotador en la oficina y la encontré en el sofá de la sala con la computadora portátil abierta y los auriculares puestos, saltó con sentimiento de cuando entré. «Hola, mamá». Solo estaba, levanté las cejas. «Déjame adivinar, leyendo más de esos artículos otra vez». Se mordió el labio, se bajó los ojos y lo dijo todo. «No puedo evitarlo», murmuró miserablemente. «Todas las cosas que están escribiendo sobre papá, sobre ti». Ella siguió sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mi estómago se retorció. Exactamente a qué artículos se refería: los que detallaban lascivamente la pelea de Dean con varias amantes y prostitutas, los que examinaban mi negligencia en mis deberes como mujer de carrera de alto poder, los que cuestionaban si hice la vista gorda ante los signos obvios de problemas en nuestro matrimonio. Me senté en el sofá junto a y le pasé un brazo por los hombros. «Sé que es brutal, cariño, créeme, lo que escriben esos buitres no captura ni una fracción de lo sorprendido y traicionado que me sentí por las acciones de tu padre». Ella me miró con esos grandes ojos conmovedores que habían heredado los colores de Dean y yo. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo tiró todo a la basura de esta manera?». Sigo leyendo esos artículos tratando de encontrar alguna explicación, pero simplemente se vuelve cada vez más confuso y desordenado. Me mordí el labio tratando de encontrar palabras para resumir el lío de emociones sidousescópico. Todavía luché sobre la implosión de Dean. La verdad es que no. Seguro de que alguna vez entendamos completamente sus motivos, ya sea que fuera o no por aburrimiento, derecho o simple depravación moral, tomó la decisión de descartar a la familia que decía apreciar por encima de todo, diciendo en voz alta que reabrió esas heridas de rechazo y humillación de sus asuntos, pero seguía adelante necesitando que Tesse las frías y duras verdades sobre su padre. Lo que sí sé es que sus acciones fueron completamente egoístas e imperdonables. Cualquier intento de justificación son solo tristes excusas para evitar la responsabilidad. Indiqué su mejilla con ternura sintiendo mi corazón astillarse aún más ante su expresión herida. «Lo que hizo tu padre fue culpa de él, niña. De nosotros, lo hicimos.
Nada que invite a este dolor y burla pública a nuestras vidas más allá de amarlo incondicionalmente. Esa asintió secándose las lágrimas que habían escapado por sus mejillas. Lo sé, y para ser honesto, por más que apesta leer todas esas cosas horribles, simplemente me enoja más. El por lastimarte y mancharlo. Era nuestra familia. Su mandíbula se tensó en una línea decidida que me recordó mucho a mí mismo. Él va a pagar por eso, mamá, vamos a asegurarnos de ello. Coincidí con su mirada ardiente y sentí eso también. El familiar ardor de venganza se reaviva en la boca de mi estómago. Sea, somos Dean. Podríamos evitar temporalmente las consecuencias escondiéndonos detrás de sus abogados y privilegios, pero nos aseguraríamos de que la negación protegida fuera solo temporal. Las consecuencias apenas estaban comenzando para él y para todos. Tuve la mala suerte de quedar atrapado en el radio de explosión de su egoísta rampage. Ya había terminado de ser la víctima, era hora. Convertirme en el vengador con la tenaz representación de ella. Mis crecientes procedimientos legales contra Dean avanzaron a todo vapor a pesar de sus intentos de detener y ofuscar cada victoria en la corte. No importa lo pequeño que sea, me llenó de una sensación de resuelta satisfacción. Primero el juez me otorgó la custodia total de Tese. La montaña de evidencia que detallaba las fallas morales de Dean como padre. Intentó exhibir su habitual valentía encantadora en el estrado, pero los registros de comunicación condenatorios y dinero, los rastros no se podían discutir cuando se leyó la orden. Tuve que evitar sonreír ante el destello de desesperación en el rostro de Dean. Él había subestimado hasta donde estaba dispuesto a llegar una vez que su red de mentiras y su traición se conocieran. La división de activos y propiedades, otro resultado desigual a mi favor entre los proyectos de ley por su caso de fraude y las sentencias judiciales que congelan sus activos. Dean descubrió que su estilo de vida de altos vuelos, corredor de bienes raíces comerciales, llegó a un punto humillante. Sigue adelante y apela a tu arrogante idiota, ella dijo con una sonrisa reivindicada después de otra audiencia. Más retrasos solo significan más honorarios legales que te desangrarán durante todo el proceso. Tese era mi roca inquebrantable incluso cuando sentí pequeñas dudas arrastrándose sobre el camino de la quemada que nos habíamos propuesto. Al ver a mi chica valiente lidiando con el daño colateral de tener a su familia destrozada, fue un puñetazo constante en el estómago. Todo valdrá la pena cuando reciba lo que se merece. Mamá, me aseguró una noche durante la cena, apretando mi mano con fuerza. No podemos permitir sus repugnantes mentiras. Solo deben ser perdonados. Me maravillé de su sabiduría y perspectiva mucho más allá de sus 16 años. Había visto de primera mano la devastación causada por hacer la vista gorda ante las fechorías de Dean. Tese sabía que el único camino a seguir era el doloroso pero necesario de hacerlo responsable y no hacer nada. Error, responsabilizando como nunca antes. El asalto legal que había desatado contra Dean se extendió como un virus que infectó todos los aspectos de su una vez próspera existencia. Solo unos meses después de que lo eché, su lujosa casa fue embargada y subastada por su preciado Mercedes. Y las membresías del Country Club fueron embargadas y liquidadas para los crecientes honorarios legales y las sentencias judiciales en su contra. Al poco tiempo estaba ocupando un motel de mala muerte sin el amor de su familia y los adornos materiales que tanto había valorado. Saboreábamos cada informe lascivo de noticias que detallaba en su espiral descendente desde la desestimación de sus demandas falsas tratando de recuperar activos. La eliminación de su licencia de corredor de bienes raíces después de haber pasado tantos años cegado por sus mentiras. Hubo una satisfacción sombría al ver cómo la brillante fachada de Dean era despojada pieza por pieza hasta que el ugly truth fue todo lo que quedó de coup de grace cuando el Departamento de Justicia finalmente dictó acusaciones. Él y su banda de cómplices, brokers, banqueros y promotores inmobiliarios, más de 2 docenas de cargos, fraude electrónico, fraude postal, lavado de dinero, evasión fiscal y más sanciones potenciales que van desde en los millones de dólares en multas y décadas de prisión si es declarada culpable por el maldito tiempo, dijo Tese con los dientes apretados. Recibimos la noticia, sus nudillos se blanquearon mientras se agarraba a los brazos de su silla. Simplemente asentí sin poder hablar alrededor del apretado bulto de emociones. Obstruyendo mi garganta,
sin duda había una retorcida sensación de victoria al ver los negocios sin escrúpulos y la depravación moral de Dean al descubierto para que todos los vieran, pero hubo aplausos ni celebraciones, solo un vacío alivio al llegar a este punto porque no había cantidad de reputaciones arruinadas o sentencias draconianas. Podía deshacer el daño permanente causado por las mentiras y la traición de mi marido. La inocencia del corazón de la familia en la que había creído durante tanto tiempo se había ido para siempre. Recuerdo lejano erosionado por las duras realidades que habíamos resucitado de las cenizas de Dean, el egoísmo envalentonado de una manera que solo un verdadero trauma podía forjar, pero esa resolución tenaz vino con la pesada carga de aceptar lo fea e injusta que realmente podía ser la vida mientras las nubes de tormenta de su peligro legal se. No pude evitar sentir punzadas del amor que una vez había alimentado. El hombre imperfecto en el centro de esta destrucción, no el criminal en el que se había convertido, sino la persona imperfecta en la que había confiado el padre de mi hijo, el soñador que una vez había aspirado a mucho más que la codicia y lujuria, pero esas frágiles brasas de afecto y nostalgia eran eliminado por los vientos huracanados de su traición definitiva. Dean Hart había desperdiciado la devoción de su familia en pos de vicios insaciables y ahora se vería obligado a pagar esa deuda demoledora en su totalidad, sin importar cuán espiritualmente lo arruinara el día de la audiencia de sentencia. Dean era fresco y tranquilo, el tipo de mañana de otoño que alguna vez habría inspirado a nuestra familia a dar un paseo y admirar las hojas cambiantes, pero esos recuerdos idílicos ahora parecían entradas de la vida de otra persona. Tese y yo llegamos al juzgado de la mano de nuestro mutuo. La solidaridad nos fortalece para. Capítulo final en nuestra búsqueda para responsabilizar a Dean. Un grupo de reporteros nos empujaron micrófonos y cámaras a la cara cuando entramos hambrientos de tomas de reacción o fragmentos de sonidos a Itebels, pero avanzamos en un silencio sepulcral. La capaz asistente de ella despejó nuestro camino. Dentro de la silenciosa sala del tribunal, la atmósfera era pesada. Parte ceremonia solemne, en parte circo, espectáculo secundario para los curiosos. Vine en busca de sangre. Escaneé a la multitud en busca de Dean, pero él ya estaba sentado en la mesa de la defensa, con los hombros caídos en las mangas de una camisa arrugada mientras conferenciaba con sus abogados durante un fugaz momento. En ese momento, una punzada de algo parecido a la lástima mientras lo estudiaba, los círculos oscuros bajo sus ojos, la delgadez de sus mejillas, el cabello descuidado. Este hombre era una mera sombra del marido rico y seguro que una vez había amado y admirado. Las consecuencias que había prometido hacerle enfrentar sin duda había cobrado su precio de castigo, pero pizca de empatía se extinguió rápidamente cuando las imágenes de sus fechorías aparecieron en mi mente. Las mentiras, los asuntos, los intrincados esquemas de fraude que habían infectado todos los aspectos de nuestras vidas. Las elecciones egoístas de Dean habían encendido la mecha. En esta explosión, no yo era simplemente el superviviente con cicatrices de metralla que se hiciera justicia, sin importar cuán carbonizados nos dejó el proceso. Toda la audiencia en sí fue afortunadamente suspendida por el asunto de los números de la coreografía legal. Dean presentó su declaración de culpabilidad. Se leyó una recitación procesal de los cargos. En voz alta se ofrecieron declaraciones de impacto de víctima cuando llegó mi turno. El estrado. Mantuve mis palabras breves y concisas según las instrucciones de ella, dejando que la evidencia incontrovertible hablara por sí sola. Las acciones de Dean Hart destrozaron los votos sagrados y la confianza que mantenían unida a nuestra familia mientras él se entregaba a asuntos del ego y avaricia criminal. Nos robó a nuestra hija y a nuestro sentido de seguridad e identidad como un hogar amoroso. Hice una pausa manteniendo mi voz controlada a pesar del dolor que aún persistía en esa admisión. Su castigo debe ser severo precisamente por a quien traicionó a las dos personas en este mundo que merecían toda su lealtad y devoción. Por encima de todo, la mano de encontró la mía y la apretó con fuerza en un silencioso gesto de gratitud y apoyo al juez. Una mujer arrugada, aislada durante décadas en el estrado, se sentó inescrutablemente mientras asimilaba los pesados relatos. Al final no desperdició palabras al expresar su decisión, caminando metódicamente a través de la letanía de condenas: fraude, dinero lavado de evasión fiscal, conspiración criminal, una avalancha de multas, penas y sentencias de prisión que enterrarían a Dean en una tumba de cemento y acero durante la mayor parte del siguiente 2 décadas. En lugar de reaccionar con vítores exultantes,
La sala del tribunal pareció exhalar un suspiro colectivo de silenciosa finalidad ante el fallo, fue el resultado adecuado, después. Todo, se mantuvo un precedente inquebrantable y se expulsó veneno de la comunidad para restaurar el orden mientras los mejores amigos lideraban a Dean en esposas que logró girar centrándose en Tese y en mí con los ojos llenos de veneno amargo. Espero que su venganza los deje a ambos más fuertes de lo que esta traición me dejó. Mi. Escupió una voz llena de resentimiento y apenas reprimió la rabia. El background moral era tan ridículamente patético que sentí una lástima distante brotar de nuevo porque, a diferencia de Dean, Tese y yo, no seríamos reducidos a un caparazón hueco y roto de lo que habíamos sido antes, fuimos maltratados, sí, pero no destruidos por escombros que se arrastraban y que pasaban como un derrame tóxico mientras desaparecía por la puerta de la sala del tribunal. Me levanté y lentamente me dirigí hacia Tese envolviéndola en un fuerte abrazo con el proceso concluido y el juicio dictado. La búsqueda de nuestra familia de catarsis por las transgresiones de Dean ahora estaba completa. No más de audiencias ni reuniones de abogados ni declaraciones que escudriñaban cada detalle de donde las cosas salieron tan irrevocablemente mal que habíamos resucitado de las cenizas de la traición de Dean ahora libres para comenzar a dar forma a nuestro propio camino. Hacia adelante sin la carga de sus mentiras y sin ataduras a las raíces envenenadas de pasado, se acabó. Tese murmuró suavemente. Nos quedamos allí abrazándonos en medio de la multitud que se dispersaba a la que sobrevivimos. Presioné mis labios contra la parte superior de su cabeza saboreando su fuerza y la promesa de un futuro que ella podría crear sin la mancha del legado de su padre que hicimos, bebé, somos solo tú. Irrompible.